ejercemos nuestro derecho a las ciudades? ¿Cuánto sabemos de lo que sucede en los territorios que nos rodean? ¿De qué manera la gestión público-privada es un aspecto fundamental para crear urbes más justas, resilientes y sustentables? Planeo Podcast nace como un espacio de diálogo en torno a los principales retos que enfrentan nuestras ciudades a lo largo del país. En esta segunda temporada encontrarás reflexiones en torno a la segregación residencial, la sostenibilidad, los cambios en la definición y percepción de patrimonio o el impacto de la ciencia de datos en la gestión urbana. En definitiva, cada episodio nos llevará a descubrir cuáles son las claves para hacer de nuestras ciudades espacios más equitativos y habitables. Soy Macarena Rojas Ábalos y aquí comienza Planeo Podcast, un podcast del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Si salimos a preguntar en la calle cómo debería lucir una buena ciudad, recolectaremos respuestas bastante parecidas, sin importar dónde estemos. Y no hay nada sorprendente, porque al final todos aspiramos a vivir en lugares hermosos, limpios, ordenados, con buena infraestructura y abundante vegetación. Barrios tranquilos y caminables, con espacios públicos que nos conectan con otras personas, invitan a salir y vivir la ciudad. Esa es la imagen de una urbanización saludable. Por otro lado, la ausencia de áreas verdes, la contaminación, la falta de conectividad y servicios, junto con una infraestructura pública en deplorable estado, crean entornos hostiles. Vivir en esas condiciones afecta tanto la salud física como mental de sus habitantes. Pero ¿cómo podemos saber si un barrio o una ciudad están suficientemente buenos? Y si no, ¿qué aspectos necesitan mejorar? Aquí es donde entran los indicadores urbanísticos para darnos una mano. En el urbanismo existen múltiples indicadores que, al igual que los rayos X, permiten medir, evaluar e incluso predecir el estado de las ciudades. Son herramientas esenciales de la planificación que nos ayudan a revitalizar espacios, haciéndolos más cómodos y más justos. Un claro ejemplo es el índice de calidad de vida urbana, que a base de 44 variables mide y compara la calidad de vida en comunas y ciudades de Chile. Este índice no solo muestra qué aspectos funcionan bien y cuáles no, sino que también señala qué lugares y dimensiones requieren intervención para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. ¿Qué tienen en común las ciudades donde las personas son más felices? ¿Qué parámetros adicionales deberían considerarse para evaluar de manera más precisa la calidad de vida urbana? ¿Y cómo pueden los indicadores ayudarnos a atraer inversiones públicas y privadas hacia los lugares que más lo necesitan? Estas son solo algunas de las preguntas que recolectamos en nuestra gran encuesta realizada en el perfil de Enciclopedia de Santiago. ¿Cómo construir ciudades para los ciudadanos? De esto y más hablaremos en un nuevo capítulo de Planeo Podcast. Y así comenzamos este episodio de la segunda temporada de Planeo Podcast, el que hemos denominado Buenas ciudades, territorios e indicadores. En esta oportunidad me acompaña Arturo Orellana y también Carmen Miralles. Bienvenidos a ambos. Gracias. Arturo es doctor en Geografía por la Universidad de Barcelona, docente, investigador y consultor senior en materia de gobernanza, planificación urbana y territorial y desarrollo de instrumentos de medición de calidad de vida urbana y rural. Además, es director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Carmen Miralles, doctora en Geografía, profesora titular de Geografía Humana en la Universidad Autónoma de Barcelona, docente en programas de doctorado y postdoctorados en distintas universidades españolas y también extranjeras. Carmen, un placer tenerte aquí en Planeo Podcast. Gracias a vosotros. Como les mencionaba antes de comenzar con la entrevista previamente tal, me gustaría que vamos a recoger algo de lo que nos dejaba planteado Andrei Sokolov. Recordemos que estas son preguntas ciudadanas que hemos recogido de todas las inquietudes que ustedes nos han planteado. La primera dice así: ¿cuáles son aquellos factores que tienen en común las ciudades que tienen a la gente más feliz? ¿Qué nos podrían decir ustedes? Para mí, la felicidad en la ciudad tiene que ver con tener vecinos, la vecindad, el barrio, personas que viven a tu alrededor y que te conectan y te ubican en la ciudad. No estar solo. La ciudad no es para estar solo, es para estar acompañado. Yo complementaría un poco la línea que plantea Karma
es confiar en el espacio público, sentir que el espacio público es un lugar que te invita a socializar con otros y otras, y por lo tanto donde se cultiva la tolerancia, la diversidad y la capacidad de encontrarse, digamos, e incluso no solamente para encontrar puntos en común, sino para debatir, dialogar, digamos, y creo que eso es sano y es lo que define una ciudad saludable. Una ciudad más feliz, ¿no? Yo me habría ido por los espacios verdes, pero me gusta el tema de la felicidad. ¿Y qué parámetros se deben añadir para que se evidencie el real nivel de calidad de vida de una ciudad? Arturo, quizás ahí nos puedes ayudar. Yo creo que es importante el tema de la salud mental. Probablemente en la medida que la ciudad acoge e integra, no excluye, sino que invita al confort, digamos, del punto de vista, en la medida de que las personas se desplazan, se recrean, participan, digamos, cotidianamente y se involucran, de alguna manera lo que uno espera es que lleven una vida sana mental, que no estén estresadas, que no estén a niveles de violencia, impulsividad, y yo creo que eso es un elemento a considerar importante. ¿Y Carmen? Sí, yo estoy plenamente de acuerdo. Lo ampliaría a salud en general, ¿no? Porque la salud mental, la salud física, ¿no? La ciudad no tiene que ser un espacio que nos enferme en ningún ámbito, ni en lo mental ni en lo físico. Y actualmente la salud ha sido un elemento que hemos vuelto a integrar en la ciudad. Había sido un elemento de la ciudad del 19, ¿sí? Cuando tuvimos que hacer toda la red de ¿Transporte? No. La red vial. Alcantarillado, ¿sí? Eso fue un elemento... Por temas sanitarios, de hecho. Un elemento sanitario en el 19 fue muy, muy importante, ¿no? Porque la ciudad realmente nos enfermaba y nos mataba, ¿no? Y ahora hemos retomado en el siglo XXI ese elemento de salud en relación a lo urbano. Y ahí, ¿no? Esos parámetros de salud mental, pero también el verde urbano, también la contaminación o la no contaminación son importantes para tener una calidad urbana que nos merecemos. Ya hablaremos de indicadores, pero ¿por qué no se consideran entonces estos parámetros? Hoy día se están considerando más porque estamos enfrentando situaciones que han desdibujado un poco el rol que tenía la planificación. Hoy día tenemos asentamientos irregulares, tenemos hacinamiento, temas migratorios que la política pública no es capaz de absorber de buena forma. Entonces se van configurando barrios o zonas de la ciudad que tienen carencias del punto de vista del espacio público, del punto de vista de las condiciones, incluso, digamos, materiales, de accesibilidad a ciertos servicios básicos, y por lo tanto, como bien dice Carmen, y coincido, el tema de la salud empieza a ser un tema no estrictamente ligado a un problema de enfermedades, sino también de convivencia y también del punto de vista de la socialización. Bueno, vamos a entrar de lleno en la entrevista. Les agradezco por recoger las preguntas de la ciudadanía y a ustedes también los invitamos a escribirnos y a seguirnos en las redes sociales para poder incorporar sus inquietudes. Vamos a tomar eso en un ratito, pero antes me gustaría hablar un poco de tu trabajo, Carmen. Tú has traducido las ideas de la principal activista del urbanismo, estamos hablando de Jane Jacobs, ¿cierto?, en una medición. Cuéntanos, ¿qué es eso de la vitalidad urbana y también cuándo una ciudad es vital? Jane Jacobs en los años 60, y quiero subrayar el periodo, los años 60, nos introdujo una mirada distinta en ese momento sobre qué era la ciudad. La ciudad a mediados del siglo XX eran autopistas urbanas, eran grandes malls, ¿no? esa ciudad basada en los criterios funcionalistas. Y Jane Jacobs, en un libro precioso, ¿no? Vida y muerte en las grandes ciudades, nos dice: la ciudad son sus ciudadanos, son las personas que viven en la ciudad. Y tenemos que pensarla desde esa perspectiva. Entonces, por ejemplo, empieza su libro hablando de los niños y la calle, los niños en el espacio público. Una cosa que ahora parece normal, pero en los años 60 del siglo XX era inaudita, ¿no? Porque la ciudad no se veía desde esa perspectiva. Los niños no estaban, de hecho los niños los habíamos encerrado en las casas, ¿no? ¿Ya? Y por tanto no aparecían ni como ciudadanos ni como actores de las ciudades, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva nos dice:
¿Cómo se vive en una ciudad? ¿Cómo tenemos que vivir bien en una ciudad? Entonces inventa ese concepto de vitalidad, que es la suma de distintas características. Eso es lo importante, porque teníamos una perspectiva muy parcial de la ciudad. Y ahora nos dice, no, vamos a integrarlo en distintas variables que conformen ese concepto de vitalidad. Y por tanto, vitalidad es espacio público, vitalidad es comercio de proximidad, vitalidad son los espacios compartidos entre tus vecinos. Eso que nos decían en el índice de la vitalidad, de la felicidad, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Sí? Y cómo de implicados, ¿no?, tenemos que estar en los espacios urbanos que vivimos. Por otro lado, hablamos en Chile mucho de indicadores. Nos falta quizás incluir eso de la vitalidad. Y tú, Arturo, trabajas justamente en el índice de calidad de vida urbana, que es el ICBU, que tanto conocemos. Cuéntanos un poquito para entender, cómo se mide y qué significa para las ciudades chilenas también. El índice de calidad de vida urbana es una medida multidimensional que pone el foco en lo que requiere, digamos, la ciudadanía para poder ser atendida debidamente en los territorios que habita, fundamentalmente en la provisión de bienes y servicios públicos y privados. Entonces, lo que hacemos es una medición por cobertura, por proximidad, respecto justamente a distintas dimensiones: la accesibilidad al trabajo, el desarrollo económico en el territorio, las condiciones de salud y medio ambiente, el acceso a servicios como educación, salud, la calidad del espacio público, la seguridad. Entonces, en 44 variables tratamos de reflejar en 6 dimensiones esa realidad, pero es una medida, digamos, objetiva, no es subjetiva, porque evidentemente no encuestamos a personas, no les preguntamos. Perfectamente podemos tener, y aquí a propósito de lo que decía Karma, claro, hoy día yo creo que lo que determina la vitalidad es habitar, no es residir. Y es una diferencia importante que los antropólogos la tienen, y yo creo que hemos ido ampliando, extendiendo la ciudad con una lógica funcional de residir y no de habitar. Y habitar significa conectarse con el entorno, socializar, digamos, sentirse un cierto arraigo, digamos, y no solamente vivir en un lugar solamente porque me da ciertos confort, pero olvidarme digamos, del entorno o comprometerme con ese entorno. Y ahí estaría la diferencia quizás de la medición dura del indicador versus la vitalidad. Exactamente, exactamente. Sí. ¿Y cuáles son los principales indicadores que se utilizan para medir esa calidad de vida en las ciudades, en Chile? Y justamente, ¿no?, ¿cómo se relaciona con la vitalidad? Mira, son muchos, pero yo te diría que los que están... la participación ciudadana es un elemento que medimos. Hace un tiempo atrás nosotros teníamos elecciones que eran no obligatorias, por lo tanto, evidentemente eso es una señal clara del compromiso ciudadano respecto al destino de sus territorios, de sus comunas, elegir autoridades, eso es un elemento central. También los temas relacionados con la calidad, la vulnerabilidad de los niños y niñas, por ejemplo, en los colegios, que es un dato que saca el Ministerio de Educación, que nos parece que también nos habla un poco de la convivencia y de la vitalidad. Y también un poco lo que estamos hablando de la vitalidad en el sentido de la dotación de espacio público, niveles de seguridad de las calles, y hay una serie de elementos que van constituyendo una forma de gestionar la realidad local, digamos, que puede tener una imbricación muy directa con el tema de la vitalidad. Absolutamente. Y si vamos profundizando en el tema de la vitalidad, ¿cuáles serían aquellos atributos de una sociedad sustentable, ¿no?, más allá de lo que yo decía al principio, que son esas áreas verdes o esas áreas más recreativas? Por ejemplo, tenemos la movilidad activa. ¿Sería uno de esos factores? Por supuesto. Caminar en la ciudad o ir en bici por la ciudad es un elemento fundamental para formar parte de esa ciudad. ¿Sí? Todos tenemos la experiencia de caminar un espacio o de ir en coche en ese mismo espacio. Cuando vas dentro del coche no estás en la ciudad, estás dentro de tu coche, ¿no? Cuando la caminas es cuando conoces realmente esa ciudad. Cuando llegas a una ciudad que no conoces, lo primero que tienes que hacer es caminarla, porque si no la caminas, ¿sí?, no la vas a conocer. Tomas el pulso. Claro. Entonces, y eso es fundamental, y el espacio público que te lo permita, ¿sí?, porque la opción de caminar es una parte. Hay otra parte que es que el espacio público te permita esa experiencia de la caminabilidad,
¿sí? Entonces, Jacobs dice en su libro cómo tienen que ser las manzanas en la ciudad, porque si las manzanas no permiten esa conexión entre las distintas personas que están en esas calles, ¿para qué nos servirán? Y cómo también influyen en la calidad de vida, me imagino, está absolutamente relacionado. Exactamente, ¿sí? Es que calidad de vida es un elemento, una variable que ha ido cambiando en los últimos años. Antes, calidad de vida eran los metros cuadrados que tenía tu jardín privado, ¿sí? Ahora eso importa menos, ¿sí? Porque era una concepción, una mirada muy privada hacia la ciudad. Fíjate que en toda la conversación, en lo que está diciendo el profesor Orellana o yo misma, ¿no? Estamos hablando de sociabilizar, estamos hablando de cómo se viven esas ciudades y no tanto qué condiciones materiales, ¿no?, tiene la ciudad, porque habíamos confundido, ¿no?, esa mirada muy material y habíamos dejado completamente olvidadas las personas que vivimos en esa ciudad, ¿no? Y ahora esto lo estamos balanceando. No digo que las características materiales de la ciudad no sean importantes. Sí lo son, pero no son las únicas. Claro, se deben considerar esas variables de las personas. ¿Y cómo o cuánto quizás deberían aprender y desaprender también ciudades metropolitanas de nuestro país de urbes grandes como Barcelona, en el sentido que justamente como tú dices, ¿no?, tiene estas manzanas que están pensadas? ¿Qué tenemos que aprender y desaprender? Interesante pregunta. Yo creo que tenemos que desaprender todo lo que hemos aprendido durante el siglo XX. Fíjate, el siglo XX es el siglo más urbano de la historia de la humanidad, pero a la vez es el periodo donde hemos entendido menos que era una ciudad y hemos intentado disgregar las actividades cotidianas dentro de la ciudad, ¿no? Hemos intentado que se residieran aquí, ¿no?, se trabajara en otro lado, ¿no?, se comprara en otro lado, y con lo cual, ¿no?, hemos distanciado esas actividades cotidianas sin ningún sentido. La ciudad es estar juntos y hacer actividades próximas unas de las otras. Esto era la ciudad. Nos inventamos las ciudades para vivir juntos, no para estar separados. Y eso es lo que tenemos que volver a aprender, porque en el siglo XIX ya lo teníamos. Y ahora tenemos que reaprender elementos de proximidad y de pequeña escala. Y por tanto, pensar que las grandes ciudades son conglomerados de barrios. Y el barrio es un elemento muy importante para esa felicidad que hablábamos al inicio, ¿cierto? Que la audiencia nos pedía. En esa línea, solamente señalar dos cosas. Yo recuerdo un geógrafo, creo que Milton Santos, que decía que la ciudad es un reflejo de la sociedad y por lo tanto ahí podemos encontrar algunas interrogantes, algunas claves que nos determinan por qué a veces las sociedades de alguna manera empiezan a ser divergentes, empiezan a conflictuarse, y tiene que ver con, primero, que no todos, a propósito del tema de la movilidad, tienen el mismo derecho. Es decir, la movilidad activa, que es un principio básico que hoy día se ha instalado desde Europa, particularmente la ciudad europea, acá convive solamente en espacios muy reducidos. Es decir, tú puedes tener movilidad activa en comunas como Vitacura, Providencia, Las Condes, pero si te vas a la periferia, eso el Estado no te lo puede garantizar. Y eso tiene que ver con otro tema que nosotros admiramos mucho de Europa y que ojalá se mantenga, es lo que decía Brazoya sobre la angelinización de la ciudad americana. Nosotros somos, lamentablemente, consecuencia de esa mirada funcionalista, digamos, ajena a la planificación, de que nos quedó esta ciudad segregada, fragmentada, y hoy día estamos pagando los costos porque, como dicen, reaprender, que tiene que ver también reconstruir la ciudad, se hace extremadamente difícil por la escala de la problemática que tenemos que enfrentar. Y en ese sentido, ¿qué desafíos enfrentamos? Áreas metropolitanas, no solo Santiago, sino otras áreas también de nuestro país, en términos de planificación. Yo creo que hay que volver la planificación a la gente. Yo creo que la única manera de llevar la importancia de la definición de la planificación a nivel local es empoderar a la ciudadanía
y por lo tanto, si este país no se descentraliza, si no cambia la lógica unitaria, sectorial de cómo hace ciudad, difícilmente vamos a colocar en la agenda los temas clave, el espacio público, la forma de integrar los barrios. Yo creo que hemos dejado en manos, digamos, de grandes políticas las decisiones sobre la ciudad, y yo creo que tenemos que bajar a la ciudadanía esas decisiones. El ciudadano a pie, el ciudadano que se empodere, que le encuentre sentido, como decía al principio Karma, la relación con los vecinos. ¿Cómo ponemos en valor el barrio nuevamente como elemento constituyente, estructural de una lógica de ciudad? Y eso es un desafío no menor, porque hoy día las políticas de vivienda, por lo menos a través de la lógica de subsidio, no construyen barrios. ¿Qué desafíos crees tú que enfrentamos? Bueno, yo coincido plenamente con lo que dice el profesor Orellana. Tenemos que reintroducir otra escala urbana y a nivel normativo, porque normalmente la normativa, no solo en Chile, sino en muchos países, es una normativa que refleja ideas ya no actuales. Y entonces, que la normativa nos permita otra vez crear mixticidad, crear proximidad, crear barrio, porque muchas veces la normativa lo que nos hace es separar funciones, ¿sí? Y eso es fundamental. Carmen, Arturo, se nos pasó volando el tiempo. Queda mucho por profundizar y eso también es lo interesante de Planeo Podcast. Les agradezco por haberme acompañado hoy día. Gracias. O sea, a ti. Y a todos ustedes los dejo invitados también a un nuevo episodio de Planeo Podcast, segunda temporada.